Alabados al Señor, hermanos. Libro de Eclesiastés. Para la gloria del Señor, allí la hermanos adelante de los proverbios. Adelantito proverbios, allí está Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Para la honra de gloria al Señor, que lo va, hermanos, encontrándose, lo va poniendo de pie para ver que ya lo hallamos. Los hermanos, ¿cuántos bendecimos al Señor? Amén. Vámonos al libro de Eclesiastés, capítulo 10, hermanos, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Puede sentarse, hermano. Hermosa meditación en este verso que hemos leído, amados hermanos. Amén, amados hermanos. El proverbista Salomón, uno de los hombres, hermanos, más dotados en el conocimiento de parte de Dios, hermanos, y preparado en la sabiduría, hermanos. Qué hombre tan sabio como Salomón. Nadie, hermanos, pudo alcanzar la sabiduría que Salomón tuvo. Nadie, porque el Señor dijo, hermanos, que no iba a haber otro como ese hombre en riquezas y en conocimiento, hermanos, de sabiduría. Tanto era, hermanos, que había gente que viajaba de otros países, de otras ciudades, hermanos, solo para escuchar, hermanos, los juicios de aquel hombre que juiciaba, hermanos, al pueblo con sabiduría del Señor. Amén, amados hermanos. Por eso dice la Biblia que el que haya la sabiduría, haya la vida, hermanos. Amén, amén, hermanitos. ¿Cuántos estamos acá? ¿Qué el salmista, hermanos, el proverbista Salomón escribe esto? Porque recordemos, los hermanos, que este hombre, todo mundo le daba honor, todo mundo hablaba buen de él, todo mundo decía, es que es sabio. Esa sabiduría que Salomón tenía, todo mundo la deseaba tener. Todo el mundo deseaba hablar como Salomón, hermanos, y este hombre, Dios lo puso tan en alto, amados hermanos, que la gente, hermanos, hasta le llevaba regalos, solo por irlo a ver. Solo por estar, hermano, allí escuchando la boca, hermano, de que salía de él, era algo agradable, algo lindo, hermano. La gente se apercibía, hermanos, que Jehová estaba con él. Amén a su nombre. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Por eso dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que de la boca de los sabios, hermanos, no puede salir palabra, hermanos, que dañen, sino que de la boca de los sabios tienen que salir palabras que den vida, que den esperanza, que animen, que levanten al caído, hermanos, que levanten al débil, que le hagan ver, hermanos, al hermanito, a la hermanita, que todavía tiene esperanza de poder levantar manos al cielo. Amén a su nombre. Que todavía tiene esperanza, hermanos, de volver su rostro al Dios de la gloria. Poderoso es el Señor. Amén. Entonces Salomón no era cualquiera, hermano. Y no crea que fue sabio solo porque fue rey de hermanos, hijo del rey David. No, hermanos, lo que pasa es que Dios lo puso a prueba primero. Cuando lo ungieron como rey, hermanos, en un sueño se le apareció el Señor a Salomón. Y allí, a través de un sueño, hizo una promesa, hizo un pacto Dios con él. Y le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras, hermano. Salomón estaba a la orden de lo que él, hermanos, pidiera, Dios se lo iba a dar. Pero aquel hombre sabía, hermanos, que Dios lo había encomendado a dirigir un pueblo, a guiar un pueblo y numeroso. Y él sabía, hermanos, que con sabiduría humana no iba a poder, pero le dijo: Señor, si me has puesto a guiar un pueblo tan numeroso, dame sabiduría, dame entendimiento, dime qué es lo que voy a hacer, dime cómo caminar, dime cómo hablar, cómo enjuiciar con justo juicio. Amén a su nombre, hermano. Y eso es lo que a Dios le agradó, que aquel hombre no le pidió riqueza, ni le pidió, hermano, la cabeza de los enemigos. Le pidió entendimiento, le pidió sabiduría, cómo comportarse delante del pueblo. Alabamos el nombre del Señor. Eso es lo que a veces, hermanos, nosotros nos falta. Porque una cosa es tener, hermanos, unción de Dios, pero otra cosa es tener sabiduría. La sabiduría no es lo mismo con la unción, hermano. La unción es aquello que te hace mover y te hace gozar de adentro y te llena, pero si no tienes sabiduría, hermanos, vamos a ser quizás hasta ásperos para hablar.
Vamos hermanos, a no tener cuidado cómo dar una palabra, cómo dar, hermanos, una respuesta cuando alguien nos pregunte. Por eso la Biblia dice, hermanos, que una blanda respuesta de la boca del sabio apaga el juego, apaga la ira, apaga el pleito. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando hay sabiduría dentro del corazón del hombre y de la mujer de Dios, hermano, uy, eso es lindo. Eso es precioso. Por eso dice la Biblia que hay que buscar la sabiduría del Señor. Amén, hermanos. Entonces Salomón creció con aquella fama. Salomón, hermano, fue avanzando, fue caminando, pero Satanás allá lo estaba esperando. Satanás allá estaba viendo cuál era su debilidad, cuál era, hermano, su golpe, cuál era su fragilidad, hermanos. Y Satanás, hermanos, sabía de que Salomón, hermano, Dios lo había puesto en estima. De repente, hermanos, aquel hombre comenzó a cometer una locura. De repente aquel hombre comenzó a actuar, hermanos, ya como hombre, hermanos, insensato. Por eso es que él dice, amados hermanos, que una pequeña locura, hermanos, hace al sabio quedar en nada. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aquel hombre comenzó a rozar, hermanos, con las naciones paganas, con las naciones idólatras, y comenzó a inclinar el corazón por mujeres paganas, y comenzó a casarse con una, con la otra, y a cada uno le hacía altar de su Dios. Y él, hermanos, un hombre sabio, estimado, hermano, sabio, temeroso de Dios, comienza a hacer locuras delante del Señor. Amén, amados hermanos. Toda aquella sabiduría que el hombre obtuvo de parte de Dios vino a quedar en nada. Toda aquella fama que este hombre obtuvo, hermano, con las actitudes que él cometió, vino a quedar en nada, hermanos. Porque, hermanos, un hombre que adoró dioses falsos, un hombre que se dejó inclinar el corazón, hermano, por cosas idólatras delante del Señor, lo que Dios más abominaba. Y lo que Dios, hermano, más le reprochaba al pueblo, Salomón lo vino a hacer. Un hombre sabio, un hombre lleno del conocimiento del Señor. Y por eso es que él dice, hermano, las moscas muertas hacen hedar el mal olor, hacen, hermanos, hacen de dar el mal olor al perfume del perfumista. ¿Sabe por qué? Cuando Salomón compuso este libro, hermanos, uno a veces cree que el perfume, hermanos, lo hacen ya en esos frascositos que vienen y ya viene cada uno. El perfume, hermanos, lo tienen en un lugar donde lo preparan, aquella gran cantidad de perfume, y le comienzan a echar los ingredientes, hermanos, y eso se llama procesos para hacer el perfume, para que eso agarre olor, para que eso agarre la fragancia, hermano. Y Salomón se empezó a comparar él así con el perfume. Que el perfume, cuando, hermanos, ya para sacarlo al mercado, para sacarlo a la venta, hermanos, hay que procesarlo, hay que mezclarlo con el buen olor, hay que sacarle, hermanos, hay que dé buena fragancia. Y no crea que es de un día, no, hermanos, según la historia, el perfume lleva meses, hermanos, en preparación, y lo dejan ahí a que agarre, que se fermente el olor, amado hermano. Pero si el perfumista se descuida y no tapa, hermanos, la entrada de ese lugar, puede entrar una mosca, hermanos. Oiga cómo compara, hermanos, este hombre. Una cosita pequeña, hermanos, puede echar a perder algo tan lindo, algo tan oloroso, algo tan agradable. Una pequeña cosa, hermanos, que a veces nosotros ignoramos, lo puede estar alejando de la presencia del Señor. Algo, hermanos, tan, hermanos, para nosotros que no es tanta de importancia, y eso puede estar, hermanos, haciendo llevar la gracia de nosotros delante del Señor, hermano. Amén. Por eso entonces Salomón, cuando él ya reaccionó, pero ya viejo, ya acabado, hermano, y el diablo lo había arrastrado, y el diablo lo había hecho besar, hermanos, ídolos. Ya Satanás le había pegado su buena revolcada, y él después fue que reaccionó y vino a entender, hermanos, que de nada le sirve al hombre ser sabio, y en una pequeña locura, hermanos, puede cometer grandes errores. Así que nosotros no podemos, hermanos, atarnos que somos mejor que el otro, porque mañana podemos estar cometiendo errores peor, hermanos, que el que anda descuidado. Amén a su nombre. Porque a veces nosotros, hermanos, nos creemos tan llenos del Espíritu Santo, pero no nos medimos para criticar a alguien, hermanos. Y esas son pequeñas moscas en nuestro perfume. Y esas son pequeñas cosas, hermanos, que delante de Dios huelen, hermanos, hieden, delante de Dios apestan, y no nos hace acercarlo con el olor grato que Dios quiere que nos acerquemos a la gracia de Él. Y hay cosas en nuestra vida, hermanos, que están dañando el perfume, hermanos, del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
Los hermanos, Salomón se comenzó a investigar cómo es que preparaban el perfume. Y él se dio cuenta que el perfumista, hermano, se llevó tiempo preparando aquel perfume, pero descuidó cerrar la puerta. Y de repente entró una mosquita por allá. Y usted mira una mosca pequeñita, ¿qué daño puede hacer? Pero esa mosca hace más daño cuando está muerta que cuando está viva. Porque la mosca, hermanos, si usted la investiga, cuando está muerta, hermanos, ella destila muchas bacterias. Y un animalito tan pequeñito así, hermano, así pasa en nuestra vida cristiana. El proceso del cristiano, hermanos, es de tiempos, es de días, de meses, de años. Dios nos viene procesando, hermanos, despacio, y nos va procesando, y nos va arrancando cosas que a Él no le agradan, y nos va a dar hasta que lleguemos a dar el olor, hermanos, que Él quiere que demos. Amén a su nombre. Por eso es que nosotros tenemos que andar, como dijo Pablo, en este camino, hermanos, sabiamente. Hay que caminar sabiamente. ¿Qué quiere decir esto de andar sabiamente, hermanos? Saber cómo hablar, saber cómo escuchar, saber a dónde vamos a ver, saber a dónde lo vamos a ir a meter. ¿Por qué? Porque una pequeña cosa nos va a echar a perder todo el proceso de que Dios nos ha llevado, hermanos, despacio y dándonos olor grato a su presencia, a su nombre. ¿Cuánto dura el proceso de un perfume? Meses, metiéndole perfume hasta que hermanos, se fermente aquel olor grato. Y luego lo prueban, hermanos, y lo tiran a los mercados. Y hay que ser sinceros que hay olores que atraen, hermanos. Hay olores que ustedes, cuando alguien pasó, se siente atraído. Y usted sabe que no es cualquier perfume. Usted sabe que no es de la Jafra. Usted sabe que no es de Leibo. Usted sabe que no es de cualquier tienda. Usted sabe que ese perfume no lo va a encontrar por $50. Usted sabe que ese perfume vale de $300 para arriba. Amén a su nombre. Porque ese no es un olor, hermano, un olor que se disipa la hora. Ese es un olor que se penetra aún hasta la piel. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, la santidad del cristiano, la santidad del hombre, de la mujer de Dios, hermano, gloria a Dios, huele mejor que el perfume terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que cuidar que no le entren moscas a nuestro perfume. Hay que cuidar, hermano, que nadie nos esté dañando nuestra santidad delante de Dios. Poderoso es el Señor, hermano. ¿Ah? Entonces el hombre dijo, una mosca, una. ¿Cuántas moscas andaremos nosotros en nuestro perfume, hermano? Salomón no dijo 5 o 6 moscas, dijo una mosca. A ceder el olor del perfumista. Porque el perfumista se descuidó, no cerró la puerta, entró la mosca se sintió atraída por el buen olor, cayó en el recipiente y se ahogó y hizo echar a perder aquel gran trabajo, aquel gran tiempo, el esfuerzo. Hermanos, yo por eso siempre le digo a usted, ¿no le duelen las rodillas a usted cuando ora? ¿No le duele el estómago cuando está ayunando? ¿No le duelen los ojos cuando está vigilando? Usted que tiene hijos, hermano, y yo sé que en su corazón le duele cambiar a sus hijos más con este frío, levantarlos temprano, hermanos, cuando están en el mejor de descansar de ellos, hermanos, y usted sabe que tienen que traerlos al culto, y aquellos niños todos mareados que no saben ni para dónde van, hermanos, y se vienen a despertar hasta que están en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Los hijos de los cristianos, hermanos, hasta ellos pagan el precio de ser hijos de cristianos. Amén a su nombre. Por eso es que andar, hermanos, hay que andar con sabiduría, hay que andar con entendimiento, no hay que dejarnos echar a perder. Tanto costo, hermano, tanto proceso, tanto dolor, tanto, hermano, sacrificio, y a veces en una nada venimos a botar todo lo que hemos hecho, hermano, en un año, en una nada, en un acto de cólera abrimos la boca hasta de demás y empezamos a hablar, hermanos, de Raimundo y Mundo y todo el mundo, hermanos. Y luego pasa eso como si nada, pero la mosca ya quedó allí.
en una media nada que escuchamos, hermanos, y prestamos el oído, Satanás los hace botar el buen olor que tenemos. Y luego caminamos todos turbados, desanimados, desorientados. Y luego andamos mirando ya, hermanos, con el revés del ojo al fulano, a la fulana. Ya no la miramos como hermana, ya la estamos viendo como rival. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Pues Salomón dijo, hermanos, Dios me dotó de sabiduría. Yo tenía buena fama, pero un día yo me descuidé. Un día yo no cerré la puerta. Un día no me di cuenta que el diablo andaba peleando mi vida. Inclinó mi corazón al pecado. Fui idólatra, cometí errores, cometí una locura. Ahora la gente ya no lo tenía como el hombre más temeroso, como el hombre más sabio, sino como el hombre más perverso, hermano. Que de qué servía tanta sabiduría si no había, hermano, eso lo recto delante del Señor. ¿Cómo quedó Salomón, hermanos? Si usted se da cuenta que Salomón es un hombre sabio, dotado de la presencia de Dios, ¿por qué cometió esa locura? Se descuidó, se envaneció, creyendo que porque Dios lo había llamado, hermanos, y creyendo que porque, hermanos, él era sabio, hermanos, él podía llevar una vida relajada y descuidada. No, que nos ha dañado a nosotros el buen olor, hermano. Que moscas han entrado en nuestro perfume, hermano. Que ni aliento de adorar tenemos, que ni aliento de decir gloria a Dios tenemos. Hermanos, cuando, hermanos, el perfume ya no está oliendo delante de Dios como Él quiere, hermanos, Dios tiene que hacer algo, porque hay moscas que entran, hermanos, y lo botan el olor, y lo botan la santidad, y lo botan, hermanos, aquella relación íntima que tenemos con el Señor. Y nosotros hablamos y oramos, pero Dios no nos está respaldando muchas veces, y por eso es que sentimos que oramos y lo levantamos vacío, y por eso es que sentimos que ayunamos y no lo llena el ayuno, y por eso es que sentimos que venimos al culto y lo vamos vacíos y andamos angustiados. ¿Por qué? Porque hemos dejado de entrar moscas a nuestro perfume, porque hemos dejado de entrar moscas, hermanos, a nuestra vida espiritual, y eso nos está dañando el buen olor que teníamos ante la presencia del Señor. No necesitamos, hermanos, salir a la carrera a revolcarnos en un adulterio. No necesitamos, hermanos, salir a la carrera y andar robando allá afuera. Y hay muchas cosas, miles de cosas, hermanos, que Satanás usa para distraer a la iglesia y tener una iglesia toda contaminada, toda dañada, una iglesia, hermano, toda maloliente delante del Señor. Satanás sabe, hermano, que si la iglesia está dejando de entrar moscas al buen olor del Señor, Dios no se va a mover, Dios no se va a glorificar. Hermanos, ¿y cuáles son las moscas que entran y que son las mismas artimañas que el diablo está destruyendo una iglesia? La envidia, hermanos, es una mosca terrible, porque la envidia no se ve ni se huele, hermanos, pero hace estragos, hace daño. Porque cuando el cristiano es envidioso, hermanos, murmura. Cuando el cristiano, hermanos, es envidioso, reniega de todo. Amén a su nombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? La murmuración es una mosca fuerte dentro de la iglesia. La crítica, hermanos, es una mosca fuerte dentro de la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Porque a veces ahí andamos criticando, señalando, nos lavamos las manos como Pilato y nos acercamos al templo del Señor. ¿Y quién fue? Yo no fui. Y nos presentamos como si nada a la casa del Señor. Glorioso es el Señor. Bendito Dios santo. Y ahí andamos arrastrando el montón de moscas. Y ya el olor grato que teníamos ya no está oliendo aquel perfume del Señor, sino que el Señor lo que está oliendo a nosotros es muerte muchas veces. Amén, amados hermanos. Pues es que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que ser una iglesia despierta, sabia, entendida, porque de nada sirve, amados hermanos, que una semana estemos pegando una buena ungida, buena danzada en el Espíritu Santo, y saliendo de aquí de la iglesia, amados hermanos, no tenemos prudencia, no tenemos cuidado, y comenzamos a abrir la puerta y no cuidamos el buen perfume que Dios nos ha dado. ¿Ah? ¿Cuánto proceso Dios nos ha llevado en nosotros para que nosotros colamos algo rico delante del Señor? Muchos.
Pero a veces abrimos puertas, a veces nos metemos a caminos que Dios no nos está mandando que nos metamos, hermano. Y ahí vamos dañando el olor, y vamos dañando el olor, y vamos dañando el olor a tal grado, hermanos, que llega muchas veces que ya en nosotros ya no es olor. Ya en nosotros a veces ya no hay olor como el que Dios, hermanos, esperaba, hermanos, en nosotros muchas veces. Amén, en su nombre. Y por eso es que a veces, hermanos, solemos sentir aquel camino tan pesado, tan golpeado, hermanos, y solemos sentir, hermanos, hasta el culto, que entra más ganas de irnos, desesperación, de angustia. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, donde hay contaminación, Dios donde hay, hermanos, la santidad dañada, Él no se va a mover. Alabamos el nombre de Dios, porque Él dice que Él se mueve lo santo, Él no se mueve lo prófano, hermanos. Alabamos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que limpiar el perfume, hay que volvernos, hermanos, a que el perfume de la iglesia vuelva a oler grato delante de nuestro Dios en esta tarde. Hay que reconocer nuestras malas actitudes, nuestro mal hablar, nuestro mal pensar, y saquemos nuestra boca del perfume para que volvamos a oler, hermanos, a fragancia delante del Espíritu Santo. A ver, bajo la mosca que mató a Salomón, las mujeres. ¿Cuál era la fama que llevaba David? David llevaba un buen récord. Todo el mundo le temaba. Donde decían, ahí viene el rey David con su ejército, las naciones temblaban. Los ejércitos sabían que David no era cualquiera. Pero ahora lo podemos decir nosotros. Y no es que David era como el corazón de Jehová, pues, ¿y por qué pecó? Una locura. Un moscarrón lo estaba esperando a las 3 de la tarde. Él se levantara de dormir, se descuidó, dejó la puerta abierta. Iba a pecar con aquellos grandes ojotes. El hombre sin oración, cuando dice que era tiempo de guerra, él estaba viendo televisión. Cuando dice que era tiempo de estar en la casa del Señor humillado, pidiendo fortaleza, el cristiano a veces se queda, hermanos, viendo Facebook. A veces se queda viendo TikTok. A veces queda viendo YouTube, hermanos. Y ahí lo lleva el diablo embarrándolo despacito, despacito, mientras algunos están buscando el rostro de Dios. Otros están, hermanos, allá bien descuidados con una gran puerta abierta. La santidad toda manchada, toda sucia. ¿Por dónde entró el pecado de David? Por los ojos. ¿Por dónde entra el pecado de la iglesia? Por los ojos. Por eso los ojos de nosotros, hermanos, tienen que ver lo recto, el camino de la santidad. Mira dónde andamos mirando, hermano. Porque la luz, hermanos, dice la lámpara del cuerpo son los ojos. Amén a su nombre. Si todo nuestro ojo está en luz, todo nuestro cuerpo está en luz. Pero si nuestros ojos están en tinieblas, mayor el cuerpo también está en tinieblas. Amén a su nombre. Porque los ojos se conectan con el pensamiento y con el corazón. ¿Por dónde? ¿Cuáles son las ventanas al pecado? Los ojos. Alabados al nombre del Señor. Por los ojos entra la codicia, por los ojos entra el adulterio, por los ojos entra el deseo. Amén a su nombre. Y lo que hace en el corazón es desearlo, hermanos. Amén a su nombre. Porque David cuando vio, dice, vio primero, no dice que deseó ni sintió, dice que miró. O sea, los ojos codiciaron y luego activaron el deseo al corazón de la carne. Y un hombre, hermanos, un hombre sabio, que el mismo Dios le dijo a Saúl, yo ya me levanté a otro mejor que tú, le dijo. Pero viene a ser una locura peor que la de Saúl, hermano. Se acostó con la mujer, mandó a matar al esposo de la mujer, porque Dios le cargó con esa muerte. Porque tú, le dijo, mataste, hermanos, a Urías Eteo, hombre fiel, hombre leal, hermanos. Que cuando David lo mandó a llamar para que se acostara, hermanos, con Betsabé, y le preparó cena y le preparó comida, hermanos, y David hasta se molestó porque aquel hombre dijo, ¿cómo es posible? El ejército de Israel está ya en tienda, durmiendo en tienda, mi general allá está en tienda ya, el arca de la alianza está en una tienda ya, y yo vaya a acomodarme a dormir a mi casa como si no estuviera pasando nada. Mira, hermano, la fidelidad de ese hombre, cuántos alabamos a Dios. Pero algo yo le voy a decir, es verdad, hermanos, que la espada de Amón lo mató, le mató el cuerpo, pero esa vida la vamos a ver en
el reino de los cielos. Amén. Porque Dios levanta al fiel, porque Dios honra a los que le honran, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que Dios le dijo a David: tú con tu espada usaste la espada de los amonitas para matar a este hombre de Dios. A su nombre, las moscas dañaron la buena fama de David. Y así hay locuras en nuestra vida, hermano, que nos pueden botar el buen andar de este evangelio, que nos pueden botar el buen testimonio, el buen comportamiento que tienen muchos de nosotros, hermano. Y puedo decir, y una medio descuido, un medio que le demos lugar al diablo, hermano, y podemos estar después dando pena, podemos estar dando lástima, podemos andar después de boca en boca, hermano, delante de la congregación, delante del impío, delante de todo el mundo. Y no era aquel que cómo cantaba, cómo danzaba, cómo se llenaba de Dios. Y miren ahora cómo anda. ¿Por qué? Porque a veces no somos sabios, no tenemos cuidado de cuidar algo lindo y algo precioso que Dios nos ha dado. Porque Dios nos trae esta palabra, porque ve que la iglesia camina descuidada, porque ve que la iglesia, hermano, no está prestando atención a los tiempos que estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando bendecimos a Dios, sabes que tu santidad, sabes que tu buen olor, a veces una mala amistad te la puede dañar. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú eso, hermano? Que hasta un consejo que aparezca espiritual te puede botar de la presencia del Señor. Eso es que uno tiene que andar, hermano, bien alineadito en este evangelio, no haciendo alianzas con cualquiera. Aunque sea cristiano, uno tiene que saber con quién se va a aliar en la vida espiritual. No es que hay gente en la iglesia allá, hermanos, como Aitofel, llenos de resentimiento, que están esperando el mayor momento, el oportuno, hermano, momento para meter la daga por traición. ¿Ah? Allá estaba Aitofel. Aitofel dijo el que había perdonado, el que había olvidado, y allá vivía el viejito de apariencia, hermano. Y la Biblia dice que este hombre, hermano, lo que el consejo daba era como si Jehová mismo lo estuviera dando. Tenía un buen respeto en el reino de David, hermano. Era el consejero número 1 en David. Y allá estaba Aitofel por un resentimiento que no supo perdonar, hermano. La mosca le echó a botar toda la fama, todo el buen olor que la gente hablaba de él. Aitofel no pudo perdonar la muerte de Urías y la muerte, hermano, del hijo de él. Y allá anduvo con resentimiento, hermanos. Llegaba al palacio, daba consejos, hermanos, sanos aparentemente, pero un corazón ya podrido. Y hay gente de las iglesias así, hermanos, como Aitofel. Alaban a Dios, bendicen a Dios, le dicen a usted que sigan adelante, pero andan como moscarrones dentro del corazón. Alabado sea el nombre del Señor. El peligro con ese tipo de gente, hermanos, en las iglesias. Amén. Y que ya de repente se levantó otro loco en el reino de David, que quería ser rey. Allá estaba Aitofel. Hoy es el momento de que me vengue yo de David. No pudo vencer la mosca que lo estaba engusanando, porque la mosca produce gusano. Y tú te dejaste picar ya de una mosca, hermano, y hace días, hace semanas, yo creo que hay cerezas por ahí. Pero no de las que se comen, sino de unas como gusanitos, que son unas querezas que llegan y te hacen como gusanos, hermano. Y esas se van metiendo, hermanos, al cerebro, sea de la persona o sea del animalito. Amén. Entonces allá proclamaron rey a Absalón. Y allá fue a participar el viejito loco, arrastrado por el odio, arrastrado por la ira, arrastrado por la sed de venganza, por querer ver destruido a David. Mire, hermano, yo le voy a decir algo, es verdad, David pecó, David falló, pero estaba todavía en las manos del Señor, y Dios le redimió su falta, Dios le redimió su pecado, y le dijo: tus pecados han sido perdonados, es verdad, pero el que está por nacer va a morir. Ya Dios le había dado un juicio, pero al viejito ya estaba esperando destruir a David. Pero, hermano, ya David estaba en las manos de Jehová otra vez, y cuando estamos en las manos de Dios, aunque el diablo tenga sentencia de querernos ver destruidos, no lo va a ver destruido. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque el infierno esté deseando ver nuestra caída, no va a ver nuestra caída. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová nos sostiene. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alabamos a Dios? Es verdad que, hermanos, todavía es verdad que los cultos no quieren mover, es verdad que la gloria de Dios no se está moviendo. Amasela Mahaya,
Pero esto no quiere decir el diablo va a ver nuestra caída. Esto no quiere decir el enemigo se va a burlar de la iglesia. No, porque la gloria de Jehová ampara este pueblo. Porque Jehová está en medio de nosotros todavía. A su nombre. Si Jehová no estuviera con nosotros, no nos mandara palabra de él, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Aitofel deseaba ver la caída del reino de David. Y así está el infierno, hermanos, deseando ver la caída de la iglesia, deseando ver la caída de su hogar, deseando ver la caída de sus hijos, deseando ver la caída, hermanos, de todo el ministerio. Pero de algo yo estoy seguro: si Jehová está peleando por nosotros, si Jehová, hermanos, ha dicho que Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar, Él nos va a sustentar. Por eso dijo allá en Miqueas, hermanos, óigame bien: no te alegres, enemiga mía, amén a su nombre, porque Jehová me levantará, porque Jehová me va a restaurar. Y la batata la vasalla, andeleva suriquendo, hasta la vasalla, porque Dios nos da señal, Él está en medio de su pueblo, Él nos da señal, Él está con nosotros, Él es nuestro Padre y Él nos va a corregir. Y no por eso el diablo, hermano, se va a querer dar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Que estén deseando nuestra caída, no la van a poder ver. Y que estén deseando en el infierno ver nuestra derrota, no la van a poder ver. Porque si Jehová no estuviera con nosotros, no nos estuviera mandando palabras y no nos estuviera haciendo entender que hay peligros en nuestra vida y que hemos dejado entrar cosas en nuestra vida, que eso es lo que ha hecho dañar, hermanos, el olor grato. Pero con esto no quiere decir que Dios no va a obrar y que Dios nos va a bendecir y que Dios no nos va a llenar y que Dios no está peleando por nosotros. Si Dios no estuviera peleando por nosotros, ya no estuviéramos en la iglesia, no viniéramos a los cultos, no nadie nos animara a venir al culto. Pero Dios está peleando por nosotros. A la vasalla, a Ramaya, Reba, Sore, Quema, Andalama, Sori, Maha, Atalaya, Mándole, Caturime, Rima, Seca, Mahaya, Ay, Terebe, Surima, y Rebebe, Andalema, Surimaya, Andalaya, vasalla. Jehová está acá, tu presencia está acá, tu Espíritu Santo está aquí. Oh, se le meto, Riman, Seba, ay, salía la base, alábele, vuelva a recuperar el buen olor, vuelva a recuperar el buen olor. La palabra limpia, la palabra llena, la palabra sana, la palabra de vida. Amaseba, leva, ahora esa mosca muerta se muere, ahora manso de bajaya. Todo lo que estaba, hermano, dañando el buen olor, ahora se limpia, ahora se va por el poder de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Se toca más sobre mamá y la mamá llama. Santo, 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 santo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él vive, Él reina, Él se mueve, Él está acá, su presencia está acá. Amado hermano, su gracia no nos ha apartado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Limpia, papá. Limpia lo que ha contaminado, lo que ha dañado, Padre. Perdónanos. Y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, Jesús. Gloria a Dios. Ahora estaba Aitofel, hermanos, instando a un hombre de llevar al fracaso al Hijo de Dios. Pero el que está en las manos de Dios no va a caer en los lazos del diablo. Cuando aquel hombre quiso aconsejar para que persiguieran a David, que estaba cansado, que iba con los niños, que iba con un pueblo sin fuerzas, David iba liderando un pueblo que estaba agotado de caminar todo el día y la noche.
Aitofel sabía porque era hombre de guerra y conocía a David. Y si Absalón toma consejo de ese hombre en ese rato, hubiera matado a David a todo el ejército. Porque iban cansados, iban sin fuerzas, iban desgastados. Pero como dice la Biblia, hermanos, que Jehová no deja que nuestro pie resbale. Y que, hermanos, el que guarda a Israel nunca duerme. Y dice la palabra del Señor que no entregara nuestras vidas en las manos del enemigo. Amén, a su nombre, y esa es la confianza. Y David sabía, David iba caminando, llorando por el camino, dice aquí, hermano, no cree que ese hombre iba contento, porque sabía que su propia casa se le había levantado. Amén, amados hermanos, el diablo tenía intenciones de destruir a David por medio de su hijo, pero Dios, hermano, ya miraba a David en pie otra vez. Alabado sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Jesús. Muchas veces estamos cansados, hermanos, golpeados, sin fuerza, y es lo que el enemigo quiere, hermanos, aprovechar, matarlos, pero hijos de la mano de Jehová, hermano, levanta bandera por nosotros. Hijo del Espíritu Santo, hermano, comienza a pelear por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Muchas veces el enemigo ha querido, hermano, derrocarlos cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos heridos. Es allí la misericordia de nuestro Dios obrando en el pueblo del Señor. Amén. Y el consejo de Aitofel: estoy perturbado por el mismo Señor, porque David había dejado un sacerdote allí que se le fingiera que estaba de lado. Pero David le dijo: haz escuchar las palabras a mi hijo Absalón. Y David orando: Señor, el consejo de Aitofel tú lo puedas perturbar. Y Dios obró, hermano, porque Dios se justifica en los justos. Cuando aquel viejito estaba obrando, hermano, aconsejando mal, salió el otro a dar otro consejo. Y le dijo: no, ese consejo es malo, mi señor. David es un hombre de guerra y ese hombre ahorita estará asustado, le dijo. Como la osa, le dijo, cuando le quitan sus cachorros. Mire lo que le voy a decir. No, hombre, y David ya no llevaba fuerza ni para caminar. Pero allá Dios hizo meterle miedo a aquel hombre. Le dijo: ese hombre es de guerra, le dije, tú lo conoces bien. Él a estar en lo más alto de las lomas y el hombre no llevaba fuerza ni para avanzar, hermano. Si esa noche lo hubieran perseguido, lo matan. Pero ya estaba el Señor usando, hermanos, al sacerdote a habitar. ¿Para qué? Para buscar, hermanos, para favorecer al hombre de Dios. Y entonces aquel viejito se enojó porque el viejito andaba rencor, andaba odio y estaba en el palacio. Y aquel hombre, hermano, no dijo: este es el consejo que vamos a hacer hoy. Porque aquel hombre le metió una gran mentira, hermano. Mirá, le dijo: es mejor que tú vayas y lideres tú el ejército para que el pueblo diga que tú peleaste en la guerra. El sacerdote sabía que ese hombrecito a caer en las manos de David iba a ir. Dijo: mañana en la mañana reúne todos los soldados que yo mismo voy a liderar. El hombre se enojó tanto, hermano, que cuando se dio cuenta que Absalón había muerto, estacado en una estaca, hermano, y le llegaron a decir que ya venía David otra vez para el palacio, se ahorcó él solo, se quitó la vida. Hay actitudes en nuestra vida que si no cuidamos el perfume, no cuidamos la santidad, no cuidamos el buen caminar en este evangelio, los va a matar, los va a destruir. Como cristianos tenemos que ser sabios, aún hasta con quién nos vamos a reunir. ¿Sabías tú que de una reunión tú puedes salir hasta contaminado? De una reunión tú puedes salir con tus pensamientos turbados. Yo lo voy a comprobar aquí por medio de Gálatas, hermano, y ya voy terminando. Gálatas, hermano, 5, si no me equivoco. Alabado Jesús. Bonita palabra esta tarde, hermano. Hay cosas en nuestra vida que por muy insignificantes que la estemos viendo y que creemos que no es tanto dañino delante de Dios, eso nos ha ido alejando de una oración ferviente, de un gozo ferviente. Pero es necesario que nos fijemos bien, hermano. Dios no por gusto nos trae la palabra. Gálatas 5, verso 7. Mire lo que dice esto. Vosotros corríais bien. Oiga, Pablo hablándole a los Gálatas.
O sea, que les dio a entender, ustedes caminaron bien, andaban bien, vosotros corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Luego les dice, esta persuasión no procede de aquel que nos llamó. ¿Qué estaba pasando en los Gálatas? Los Gálatas caminaban bien, anduvieron bien en el evangelio que Pablo les enseñó, pero allá de repente ellos permitieron que a sus casas entraran unos hermanos que decían que eran judíos, pero andaban enseñando todavía la ley de Moisés, y andaban enseñando que el que quería estar en Cristo tenía que circuncidarse, y entonces muchos judíos que ya eran libres de la ley estaban volviendo a la ley otra vez, y andaban perturbados, ya andaban ya desorientados. Pablo tiene que exhortarles, le dice, ustedes anduvieron bien, caminaron bien, por andar prestando oído, hermanos, a cosas que no les beneficiaban, los turbaron. Y no nos ha pasado a nosotros así muchas veces. A veces nosotros llevamos una mente bien centrada, un caminar bien recto, bien derechito, pero hoy nos andamos juntando, hermanos, con cristianos que aparentan bien, que andan bien y andan mal, hermano. Y no te dan un buen aliento, no te dan un buen consejo, te ven decaído. Lo primero que te dicen, sálgase de allí, hermano. Eso no sirve. Son consejos que te llevan a muerte, no te llevan a vida. Porque un buen hermano, te va a decir, hermano, son temporadas que se pasan en el evangelio de decaimiento, pero vendrá Dios y nos va a llenar. Vendrá Dios y nos va a poner de pie. Y va a venir Dios y nos va a volver a visitar, hermano. No se preocupe, soporte. La debilidad soporta el proceso. Dios está allí. Pero a veces, hermanos, hay hermanos que andan tan dañados en las iglesias, hermanos, que andan esperando el mejor momento para ver cómo les guían la mente que va recta delante del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios. Sabios, si tú sabes que la conversación se está saliendo de control, apartar el oído, apartar los labios de no opinar cosas que nos vayan a dañar. No solo el adulterio daña, no solo la fornicación daña, esos son pecados grandes y visibles, pero daña la mentira, daña la hipocresía, daña la envidia, daña la murmuración, daña la ira, hermano. La raíz de amargura daña, esa no se ve, pero Dios la ve. Amén, hermanos. Daña el criticar, y cuando criticamos y andamos criticando el uno al otro, y luego lo andamos abrazando, y luego lo andamos saludando, ¿saben qué se convirtió la crítica? En hipócrita. Y la hipocresía no va con la santidad. Por eso no nos podemos nosotros dejar, hermanos, arrastrar por el enemigo, que venga yo y lo critique a usted, y luego el martes, hermano, yo vengo y lo abrazo como si nada. Soy un hipócrita. Porque me lo estuve comiendo, lo estuve señalando, en vez de estar, hermanos, haciendo el trabajo que me corresponde de orar por la iglesia, la estoy señalando, la estoy matando, y luego vengo a predicar acá. ¿Qué vengo a gritar? Mentiras. Amén, hermano. Eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no solo, hermanos, para la iglesia. Si el que nosotros prediquemos la palabra no nos llama a que estamos bien guardados, si descuidamos y abrimos la puerta, hasta nosotros mismos podemos ser los más criticones, hermano. Tenemos que andar con pulso, con honestidad, hermanos, precavidos. Hermanos, mayormente los que ejercemos las prédicas somos los que tenemos que andar con más diligencia en este camino. Porque dice la Biblia, hermanos, que de la boca de los sacerdotes habla la sabiduría. El pueblo espera palabras sabias de su pueblo, hermanos, de los líderes. Y si nosotros andamos siendo arrastrados por la hipocresía, por la mentira, por el engaño, y cuando los paramos acá delante de Dios, hermanos, quedamos como nada. Hermanos, los que enseñamos la palabra de Dios somos los que tenemos que andar con más prudencia en este camino. ¿Para qué? Para que el día de mañana, hermanos, ningún hermano te tache de chismoso. Ningún hermano te tache, hermano, de hablador, de murmurador. Que cuando abramos nuestra boca, hermano, la iglesia, el pueblo pueda decir, bendito sea Dios, que Dios lo usa con la palabra del Señor. Cuidemos el buen testimonio, no solo los que predicamos, sino el buen testimonio todos, hermanos. Salomón no cuidó su buen testimonio. David no cuidó su buen testimonio, hermanos. Y cometió locuras.
Y ese mal testimonio se siguen hablando de ellos todavía. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros los pueden tener como grandes hombres de Dios, como una iglesia santa, como una iglesia de buena doctrina, como una iglesia que busca a Dios. Pero una mala falla, un mal error que usted, hermanos, cometa, usted que se arrepienta y Dios lo restaure, la gente ya no va a creer en usted. Ni nosotros mismos vamos a creer en usted, porque nosotros somos vengativos, somos rencorosos. Nos cuesta perdonar, hermanos. ¿Ah? ¿Usted cree que si yo cometo una falta, usted me va a perdonar? ¿Me va a perdonar por salir de la iglesia? No, dice, si es el que más lo gritaba, el que más, ¿y cómo es eso? Que no sé qué, nada, yo sabía, ya lo sentía. Ya Dios me lo había revelado. Y Dios te lo había revelado para que oraras, no para que estuvieras deseando la caída. ¿Eh? ¿Usted cree que si yo cometo un error, hermano, van a venir palabras de aliento? No, pastor, no se preocupe. Así como Dios restaurado a Villa, Salomón lo va a restaurar a usted. No, mi hermano, quizás serán contaditos. Porque todo el resto de la iglesia puede fallar. No es el que predica. Por eso estoy diciendo, cuidémonos. No le estoy diciendo, cuídese. Cuidémonos. Porque una mala actitud los bota el buen testimonio. Un mal proceder los deja mal parados delante de la congregación. Y en que usted, como le digo, ya Dios lo haya perdonado, ya Dios lo haya limpiado, y usted siga mejor, más contento que nunca. Allá están los que están picados de mosca. Y que ni vergüenza tiene de hablar en lenguas. Ni vergüenza tiene de estar danzando. Yo creo que está danzando en la pura carne. No, en la carne estamos nosotros cuando no reconocemos que tenemos un Dios que levanta. Cuando no reconocemos que tenemos un Dios que restaura. Y yo siempre digo, hermano, cuando el hombre se humilla a Dios, la mujer se humilla a Dios, Dios no espera un año para restaurarlo. En el momento que nosotros disponemos el corazón para humillarlos ante el Señor, Dios se restaura esa vida. Dios levanta esa vida con más poder y gloria, hermano. Pero nosotros vemos un hermano caído, que sabemos que cometió una falta. Hermano, ore por nosotros. Mire que usted queje delante de Dios. Ore por mí. Y otro día lo ve lleno del Espíritu Santo. Lo ve con gozo. Estamos claudicando. Y le comenzamos a decir al Señor, ¿y cómo que yo te oro? Y que este no sé qué, y este que ayer se reconcilió, ya lo llenaste. Entonces a ti te gusta que te fallen. Que nosotros no entendemos, hermano, que Dios es misericordioso. Que Dios llena al que está más débil para que siga caminando. Que Dios levanta al que está caído, porque de nosotros no lo vamos a levantar. Hermanos, las moscas muertas que han estado entrando en nuestra vida espiritual nos han estado dañando el buen caminar que teníamos delante de Dios. Y esto, hermanos, es que cada uno se examine, uno por uno. Usted no le va a decir, hermano, fíjese que yo aquí, dentro del zancudo, dentro de la mosca, dentro del mosquito, dentro del moscarrón, no, vaya, dígaselo a Dios. Y empiece a trabajar en esas áreas que uno bien sabe que está fallándole al Señor. Con el hablar, con el ver, con el pensar, con el carácter, con el comportamiento. Todo eso, hermano, a veces nos va arruinando el buen comportamiento delante de Dios. Nosotros somos como el perfume, procesado de tiempo, para oler rico. Pero si descuidamos, hermano, dentro del enemigo. ¿Y se ha dado cuenta usted que cuando el enemigo entra, hermano, hay temporaditas que se siente una indiferencia entre el pueblo? Como que ni voltearlo a ver qué. Y como que siente aquello, hermano, son las tinieblas que andan moviéndose para ver cómo entra un pleito en la iglesia. No podemos seguir nosotros las corrientes de Satanás. Nosotros seguimos oliendo a iglesia del Señor. Nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios. Le guste o no le guste al diablo, porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Lo que Dios nos está dando a entender, hermano, es que seamos sabios, es que cuidemos el buen olor que Él ha puesto en nosotros, que el perfume
perfume, hermanos, de la tierra no es nada comparado a lo que huele la santidad delante de Dios. Bien, hermanos, cuando el cristiano anda en santidad, hermano, llega un olor grato al cielo. Pero cuando el cristiano también ha deshonrado la santidad, llega el mal olor al cielo. Y las alarmas suenan allá arriba. Y por eso es que Dios empieza a mandar la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque Dios no va a venir a llenarte. Dios no te va a venir a llenar tu granero cuando tu granero se contaminó. Cuando tu odre, hermano, donde se echa el buen vino, está contaminado, entonces Dios no va a venir a moverse con una gran unción. ¿Por qué? Porque Él se mueve ahí cuando, hermanos, la tinaja está limpia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Manda la palabra. Porque la palabra dice, amados hermanos, que es como el crisol a la plata. Es un líquido que se usa la plata, que cuando la plata agarra mojo, hay que echarle ese crisol. Y la dejan ahí, hermanos, un momento, y cuando la sacan y la limpian, la plata comienza a dar un mejor brillo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Por medio de la palabra comienza a limpiar al pueblo. Comienza a hablarle al pueblo, comienza a santificar al pueblo. La palabra es espíritu, hermano. Hermanos, no creamos que el Espíritu Santo solo es cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Si esta palabra es vida, esta palabra es espíritu, esta palabra, amados hermanos, si nosotros la hacemos y comenzamos a reconocer nuestras malas actitudes, nuestro mal andar, yo le aseguro que ya la otra semana, hermanos, vamos a estar volviendo mejor delante del Señor. Si nosotros dejamos que esta palabra, hoy, esta tarde, hermano, reconozcamos cada quien en su caminar, allá a su casa, meditando en su lecho, ahí en su dormir, decir, Señor, es verdad, yo te fallé aquí, yo te fallé ayer. Y el otro comienza a reconocer en su hogar. Yo le aseguro, hermano, que la otra semana, los cultos van a ser diferentes. Porque la palabra es la que limpia, la palabra sana, la palabra restaura, nos hace recapacitar. Por eso, hermano, Pablo le dijo a Timoteo que la palabra del Señor, hermanos, es más viva, es eficaz, hermanos, es más cortante que una espada de doble filo. Amén, redarguye, reprende, le dijo, insta a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Esta palabra tiene vida, tiene vida. El que no se esté moviendo en la unción del Señor no quiere decir que hemos sido despreciados, sino se está hablando por su bendito Espíritu. Una palabra que no falla, que sabe a dónde va a tener que hablar, hermano. Sabe cómo está su iglesia, cómo está su pueblo. Amén. Y no se sienta usted, hermanos. Ay, ¿será que solo conmigo el Señor está hablando? No, está hablando con todos. Si ahí mismo en Eclesiastés, hermanos, allí dice, búsquese ahí el libro de Eclesiastés. Ya que con esto termino, hermano. Que está cansadito, pero no lo puedo dejar ir sin que le quiten la última corroña que tiene la plata, para que usted dé buen brillo. Mira ahí en Eclesiastés 7, hermano, 7:20. Con esto vamos terminando. 7:20, ¿qué dice, hermano? Ciertamente, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ah? Y a veces nosotros creemos, hermanos, que no pecamos, que porque estamos constantes en oración, en el ayuno, en los cultos, diezmamos, ofrendamos, ayudamos por allá, por acá, pero siempre vas a pecar delante de Dios. ¿Por qué cree usted que dejó Dios al Espíritu Santo? Para que nos purifique, para que nos limpie cada vez que cometamos pecado, hermano. Ahora yo le voy a decir esto así honestamente, para que no los creamos tan justos y aprendamos a agachar la cabeza delante del Señor. ¿Quién no miente de nosotros? ¿Se da cuenta? Y la mentira, si la buscamos bíblicamente, hermano, es terrible aberración delante de Dios. Porque aún dice la Biblia que los hermanos, que el padre de la mentira es el diablo. Imagínense. Y cuando mentimos los activamos rápidamente al otro reino. Pero ¿qué hacemos cuando mentimos? Reconocemos que es una mentira. ¿Y qué es lo que hacemos? Pedimos perdón. Entonces ahí está el Espíritu Santo, ¿para qué? Para quitar esa mancha. Entonces mire que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, justo, que haga el bien y nunca peque. Por más que nos creamos, hermano, por eso, iglesia, le voy a dar un consejo sano. Cuando el Espíritu
Santo llame a alguien a reconcilio, hermano. Levántese usted también. Aunque no le haya mencionado su nombre, aprendamos a agachar la cabeza. Si pecamos delante de Dios de muchas maneras, hermanito. Si vamos a ser salvos por el poquito de esfuerzo que hacemos delante de Dios, y eso va a contar un día. Pero no por perfección, hermano. Porque mientras estemos en esta tierra, nos enojamos. Mientras estemos en esta carne, hablamos de además. Mientras estemos en esta carne, a veces hacemos sentir mal a alguien, hermano. A veces aún en la misma congregación. Ni cuenta nos damos que hemos lastimado a alguien y se lo ha dañado el hermanito para la casa. Ya tiene que aguantarse el hermanito hasta que venga el viernes al culto. Y Dios lo sane por medio de la palabra. ¿Se da cuenta que dañamos? Las malas miradas dañan. Pero no nos creamos tan justos. Por muy justo que seamos, siempre vamos a hallar ahí un error en nosotros. Entonces, ¿por qué el Señor dice que no nos señalemos los unos a los otros? Por eso, porque mientras nosotros señalamos a otros, nosotros estamos haciendo peores cosas. Por eso Pablo dijo, hermano, tú que juzgas a los demás, te juzgas a ti mismo. Tú que enseñas que no se ha de hurtar, tú hurtas. Tú que enseñas que no de comerse de los sacrilegios a los ídolos, estás también dándole. ¿Ah? Porque a veces nosotros podemos estar señalando a los demás hermanos allá que están comiendo de los paganos y nosotros también dándole. Lo que hacemos las de Pedro, simuladamente. ¿Y qué caemos ahí? No caemos en el peor error, doble pecado, porque por lo menos aquí nos está criticando y nosotros nos estamos haciendo de santos y estamos dándole a la idolatría también. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no nos conviene señalar? Sino que lo único que nos conviene es orar los unos por los otros, hermano. Y que sea Dios por medio de su palabra, perfeccionándolo, llenándolo, limpiándolo, santificándolo y ayudándolos, hermanos. Y ya con esto no le quiero decir, hermano, pues en la Biblia dice que todo justo peca, le voy a seguir dando. No, el salmista de bien, hermanos, el Salomón aquí está hablando, amados hermanos, de pecar. A veces, hermanos, pecado porque toda falta que no agrada a Dios, que no le da gloria a Dios, es pecado. Es pecado todo aquello que hacemos, que no, hermanos, que no le da alabanzas a Dios, pecamos. Por eso Pablo dijo que había que glorificar a Dios en todo. Si vas a comer, dice, que sea para la gloria del Señor. Que lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Hermanos, es un privilegio haberles predicado la palabra de Dios. Denle ofrenda de palmas a mi Dios. Porque Él es bueno, hermano.